Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Esaú, si todo hubiera sucedido como él esperaba, habría sido el patriarca de los israelitas, pero no fue así. Esaú era la personificación de lo que ahora llamamos despreocupado. Disfrutaba de la libertad de vivir al aire libre y no se tomaba demasiado en serio. Su enfoque relajado y despreocupado hacia la vida terminó siendo la causa de su trágica caída. Era el primogénito de los gemelos hijos de Isaac y Rebeca, y rápidamente se convirtió en el hijo favorito de su padre. El hermano mayor de Isaac y Rebeca, Esaú, era nieto de Abraham y el hermano mayor de Abraham era Jacob. Durante el embarazo de Rebeca, enfrentó algunas dificultades que Dios explicó se debían a que dos naciones estaban en su vientre, una sería más fuerte que la otra, y el mayor serviría al menor. El nombre dado a Esaú significa velludo, describiendo su apariencia al nacer. Jacob, el gemelo de Esaú, nació agarrando el talón de Esaú y fue llamado Jacob, que significa usurpador en hebreo, refiriéndose a alguien que engaña a otra persona para obtener beneficio personal. La historia del nacimiento de los gemelos sirvió como una profecía de lo que vendría en sus vidas. Génesis 25, versículos 25 a 28 relatan, el primero salió rojo y todo cubierto de pelo, por eso le llamaron Esaú. Luego salió su hermano, con su mano agarrando el talón de Esaú, por eso le llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca le dio a luz. Los niños crecieron, y Esaú se convirtió en un experto cazador, un hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que vivía en tiendas. Génesis, capítulo 25, versículos 29 a 34, en la versión King James, relata, Jacob cocinaba un guisado, cuando Esaú regresó del campo, muy cansado. Entonces Esaú le dijo a Jacob, por favor, dame de beber de ese caldo rojo, porque estoy exhausto. Por eso se le dio el nombre de Edom. Pero Jacob respondió, véndeme hoy tu derecho de primogenitura. Esaú contestó, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve el derecho de primogenitura? Entonces Jacob exigió, júramelo ahora mismo. Y él juró, vendiendo su derecho de primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y un guisado de lentejas. Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así, Esaú despreció su derecho de primogenitura. Hambriento, vio todo distorsionado. ¿Cuál era el valor de un derecho de primogenitura cuando se estaba muriendo de hambre? Sin embargo, las consecuencias de esta decisión rápida e impulsiva serían irreversibles. Esaú también tomó una esposa que desagradaba tanto a su padre como a su madre. Esaú era escéptico y no se tomaba nada en serio. Cuando sus padres expresaron su desaprobación con sus elecciones de esposas, huyó a Egipto y se casó con otra mujer, hija de Ismael. Génesis, capítulo 26, versículo 34, en la versión King James, dice, Esaú tenía 40 años cuando tomó por esposa a Judith, hija de Beri, hitita, y a Basemat, hija de Elón, hitita. Un día, cuando Isaac ya estaba anciano y casi ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, mi hijo. Y Esaú respondió, aquí estoy. Entonces Isaac continuó, estoy viejo y no sé cuándo moriré. Ahora, prepara tu arco y tus flechas, ve a cazar algún animal salvaje para mí y prepara mi plato favorito. Tráelo para que yo coma, después, pueda bendecirte antes de morir. Sin embargo, Rebeca escuchó la conversación entre Isaac y Esaú. Cuando Esaú salió a cazar, ella le dijo a Jacob, escuché a tu padre decirle a Esaú, tráeme algo de caza y prepárame un delicioso plato. Luego te bendeciré en presencia del Señor, antes de morir. Ahora, hijo mío, haz exactamente lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 buenos cabritos, con los cuales prepararé el plato favorito de tu padre. Luego, lleva la comida a tu padre para que pueda comer y bendecirte antes de morir. Pero Jacob respondió a Rebeca, mi hermano Esaú es velludo y yo tengo la piel lisa. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que intento engañarlo y me maldecirá en lugar de bendecirme. Sin embargo, su madre replicó, que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Solo haz lo que te digo. Ve y trae los cabritos para mí. Así, Jacob fue y trajo los cabritos a su madre. Rebeca los preparó en un delicioso plato, justo como a Isaac le gustaba. Luego,
tomó las ropas favoritas de Esaú que estaban en casa y se las puso a su hijo menor, Jacob. Cubrió sus brazos y la parte lisa de su cuello con la piel de los cabritos. Después, entregó a Jacob el delicioso plato y el pan fresco hecho en casa, y Jacob llevó la comida a su padre. ¿Quién eres? ¿Esaú o Jacob?, preguntó el padre. Jacob respondió, soy Esaú, tu primogénito. Hice lo que me pediste. Aquí tienes la caza. Ahora, siéntate y come, para que puedas bendecirme. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, soltó un grito fuerte y amargo. Ah, padre mío, bendíceme también a mí, suplicó. Pero Isaac dijo, tu hermano ya vino y me engañó. Se llevó tu bendición. Esaú exclamó, no es de extrañar que lo llamen Jacob, pues me ha engañado 2 veces. Primero, tomó mi derecho de primogenitura y ahora ha robado mi bendición. Luego, Esaú preguntó, ¿no tienes ninguna bendición reservada para mí? Isaac respondió a Esaú, te he puesto como señor sobre Jacob y te he designado señor sobre todos tus hermanos. Te he dado abundancia de cereales y vino. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? Esaú suplicó de nuevo, ¿acaso tienes solo una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Entonces Esaú rompió a llorar. Finalmente, su padre Isaac le dijo, vivirás lejos de la riqueza de la tierra y alejado del rocío del cielo. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano. Pero llegará un momento en que te liberarás y sacudirás su yugo de tu cuello. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición. Esaú comenzó a planear, pronto estaré de luto por la muerte de mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Esaú había llegado al punto de estar dispuesto a matar a su hermano. Génesis 27, versículos 42 a 46, cuando Rebeca supo lo que su hijo mayor, Esaú, planeaba hacer, llamó a su hijo menor, Jacob, y le dijo, tu hermano Esaú planea vengarse matándote. Ahora, hijo mío, haz lo que te digo. Huye inmediatamente a la casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí por un tiempo, hasta que el enojo de tu hermano se calme. Cuando ya no esté enfadado contigo y olvide lo que hiciste, te haré llamar para que regreses. ¿Por qué habría de perder a mis 2 hijos en un solo día? Rebeca añadió, estoy desesperada de vivir a causa de estas mujeres hititas. Si Jacob toma por esposa a una mujer de esta tierra, una hitita como estás, mi vida no tendrá sentido. Génesis 28, versículos 6 a 9, Esaú se dio cuenta de que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para buscar una esposa allí, advirtiéndole que no tomara esposa entre las hijas de los cananeos. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, yendo a Padán Aram. Esaú vio que las hijas de los cananeos no eran del agrado de su padre Isaac, así que fue a Ismael y tomó por esposa a Maalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot, además de las esposas que ya tenía. Génesis 28, versículos 6 a 9, Jacob dejó su hogar y se quedó con su tío, donde propuso matrimonio y se casó. Años después, cuando Jacob regresó a Canaán, temía que Esaú pudiera atacarlo a él y a sus hijos. Por eso, envió un generoso regalo por adelantado y pidió a Dios que lo protegiera. Sin embargo, estaba equivocado acerca de Esaú. Génesis 32, versículos 1 a 15, mientras Jacob continuaba su camino, ángeles de Dios vinieron a su encuentro. Al verlos, exclamó, «Este es el campamento de Dios». Y llamó a ese lugar Mahanaim. Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esaú, que vivía en la región de Sir, en la tierra de Edom. Les dijo, «Díganle a mi señor Esaú que su siervo Jacob viene a saludarlo humildemente. Hasta ahora, he vivido con mi tío Labán, y ahora poseo bueyes, asnos, rebaños de ovejas y cabras, y muchos siervos, tanto hombres como mujeres. He enviado a estos mensajeros para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con amabilidad». Génesis 32, versículos 1 a 5, los mensajeros regresaron a Jacob y le informaron, «Hemos encontrado a tu hermano Esaú, y ya viene hacia ti, acompañado de un ejército de 400 hombres». Jacob se llenó de miedo al escuchar esto. Entonces dividió a su familia, sus rebaños y camellos en 2 grupos, pensando que si Esaú atacaba a un grupo, el otro quizás pudiera escapar. Génesis 32,
versículos 6 a 8, luego, Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, regresa a tu tierra y a tu familia, y te trataré con bondad. No soy digno de toda la lealtad y amor inquebrantable que has mostrado hacia mí, tu siervo. Cuando dejé esta tierra, solo tenía un bastón, y ahora tengo 2 campamentos. Oh Señor, te ruego que me protejas de las manos de mi hermano Esaú, porque temo que venga y me ataque, a mí, a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, te trataré con bondad y haré que tu descendencia sea tan numerosa como los granos de arena del mar, que no se pueden contar. Génesis 32, versículos 9 a 12, Jacob pasó la noche allí y eligió regalos para enviar a Esaú. Preparó un presente para su hermano con 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Jacob estaba equivocado acerca de Esaú, no era de su naturaleza despreocupada guardar rencor. Así que, cuando Jacob regresó temeroso desde Padán Aram, Esaú lo recibió como si nada hubiera pasado. Génesis 33, versículos 1 a 18. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú acercándose con sus 400 hombres. Dividió a los niños entre Lía, Raquel y sus 2 concubinas. Puso a las concubinas y sus hijos al frente, después a Lía y sus hijos, y al final a Raquel y José. Jacob avanzó y se acercó a su hermano, inclinándose 7 veces ante él. Esaú corrió hacia él, lo abrazó, se colgó de su cuello y lo besó. Ambos lloraron. Esaú miró a las mujeres y niños y preguntó, ¿quiénes son estas personas contigo? Jacob respondió, son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo Jacob. Las concubinas y sus hijos se acercaron e hicieron una reverencia. Luego, Lía y sus hijos se acercaron e hicieron lo mismo. Finalmente, José y Raquel se acercaron e hicieron una reverencia ante Esaú. Esaú preguntó, ¿qué significan todos esos rebaños y manadas que encontré en el camino? Jacob respondió, son regalos para mi señor, Esaú. Los traigo para ganar tu favor. Esaú replicó, tengo suficiente, hermano mío, quédate con lo que es tuyo. Pero Jacob insistió, por favor, acepta este obsequio de mi parte, porque verte es como ver el rostro de Dios, ya que me has recibido con tanta amabilidad. Por favor, acepta este presente que te he traído, porque Dios ha sido muy generoso conmigo y tengo más de lo que necesito. Y, dado que Jacob insistió, Esaú finalmente aceptó el regalo. Esaú propuso, vamos, avanzaremos juntos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, como puedes ver, señor mío, algunas de las crías son muy jóvenes, y las ovejas y vacas están amamantando. Si las apuramos, aunque sea solo por un día, todos los animales podrían morir. Por favor, señor mío, avanza y yo te seguiré a un ritmo adecuado para el ganado y los niños. Te alcanzaré en Sir. Esaú accedió, está bien, pero permíteme al menos asignar algunos de mis hombres para que te acompañen y te protejan. Jacob respondió, no es necesario, es suficiente saber que he encontrado gracia ante tus ojos, señor mío. Entonces Esaú regresó ese mismo día por el camino hacia Sir. Por su parte, Jacob continuó su viaje hasta Sucot, donde construyó una casa para él y refugios para su ganado. Por eso llamaron a ese lugar Sucot, que significa refugios. Más tarde, después de viajar desde Padán Aram, Jacob llegó a salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó a las afueras de la ciudad. Tanto Jacob como Esaú prosperaron con hijos, propiedades y ganado, pero vivieron en lugares separados, ya que Dios los había bendecido abundantemente. Lamentablemente, los descendientes de Esaú, conocidos como edomitas, y los descendientes de Jacob, los israelitas, nunca tuvieron una buena relación. Los edomitas eran paganos, mientras que los israelitas seguían a Dios, lo que generó conflictos entre ellos. Los profetas Jeremías y Abdías predijeron que Dios traería desastres sobre Esaú y que sería destruido. Abdías 1:18 y Jeremías 49:8. Los descendientes de Esaú, los edomitas, se convirtieron en adversarios frecuentes y combatientes contra Israel. El conflicto entre los dos pueblos estuvo marcado por la hostilidad, influenciada por sus divergentes creencias religiosas. ¿Habitarás en lo profundo, o habitantes de Dedán,
porque traeré el desastre sobre Esaú en el momento en que lo castigue. Amós 1:11, nueva versión internacional, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom, y por 4, no revocaré el castigo, porque persiguió a su hermano con la espada y desechó toda compasión. Su ira fue implacable y mantuvo su furor para siempre. Obadías 1, 9-14, nueva versión internacional. Oh valiente guerrero de Temán, serás aterrorizado, de modo que todos los hombres de Esaú sean exterminados por la matanza. A causa de la violencia contra tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza y exterminado para siempre. En el día que te pusiste en su contra, cuando extranjeros llevaron cautivo a su ejército y forasteros entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalén, tú eras como uno de ellos. Pero no deberías haber mirado con placer el día de tu hermano, en el día de su desgracia, no deberías haberse regocijado sobre los hijos de Judá en el día de su ruina. No deberías haber hablado con arrogancia en el día de la angustia de tu hermano. No deberías haber entrado en la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. Tampoco deberías haber mirado con placer su desgracia en el día de su calamidad, ni haber tomado parte de sus bienes en el día de su desgracia. No deberías haber estado en las encrucijadas, matando a los que escapaban, ni haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Obadías 1, 9-14, lecciones que podemos aprender de la vida de Esaú. Esaú estaba más preocupado por las cosas terrenales que por las cosas de Dios. Para él, era más importante satisfacer sus deseos físicos que recibir las bendiciones de Dios. El autor de Hebreos usa a Esaú como un ejemplo negativo de impiedad. Hebreos 12, 16-17, nueva versión internacional, aprendamos a valorar las cosas espirituales y a buscar la bendición de Dios en nuestra vida, en lugar de ser dominados por ambiciones terrenales y egoístas. Que podamos ser sabios en nuestras decisiones y buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Esaú, ¿quién cambió su primogenitura por una sola comida? Sabes que, después, cuando deseaba la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para el arrepentimiento, aunque suplicara con lágrimas amargas. Según la Biblia, lo que Esaú percibía como una actitud despreocupada se describe como inmoralidad sexual e impiedad. También se demuestra en este pasaje que nuestras acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias pueden ser duraderas, incluso después de darnos cuenta del error de nuestros caminos. A pesar de que Esaú era el hermano mayor y Jacob el menor, hay un significado teológico en esta disposición. Se le informó a la madre de Esaú antes de dar a luz a los gemelos que el mayor serviría al menor, y esto fue algo con lo que tuvo que lidiar. Génesis 25, 23. El resultado de esto fue que, antes de que cualquiera de los gemelos hiciera algo bueno o malo, la elección de Dios ya había comenzado a manifestarse. Pablo utiliza esta historia para mostrar que no somos salvos por nuestras obras, sino por aquel que llama. La soberanía y elección de Dios no pueden ser frustradas. Como está escrito, amé a Jacob, pero odié a Esaú. Romanos 9:13, la historia de Esaú nos enseña a no subestimar las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de valorar lo que realmente cuenta, en lugar de ceder a los deseos efímeros y egoístas. Además, nos recuerda la soberanía de Dios en nuestras vidas y que somos llamados por Él, no por nuestros méritos, sino por su gracia y voluntad. Que podamos buscar vivir de manera sabia y alineada con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hasta ahora, he vivido con mi tío Labán, y ahora poseo bueyes, asnos, rebaños de ovejas y cabras, y muchos siervos, tanto hombres como mujeres. He enviado a estos mensajeros para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con amabilidad. Génesis 32, versículos 1-5, los mensajeros regresaron a Jacob y le informaron, hemos encontrado a tu hermano Esaú, y ya viene hacia ti, acompañado de un ejército de 400 hombres. Jacob se llenó de miedo al escuchar esto. Entonces dividió a su familia, sus rebaños y camellos en 2 grupos, pensando que si Esaú atacaba a un grupo, el otro quizás pudiera escapar. Génesis 32, versículos 6-8, luego, Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, regresa a tu tierra y a tu familia, y te trataré con bondad. No soy digno de toda la lealtad y amor inquebrantable que has mostrado hacia mí, tu siervo. Cuando dejé esta tierra, solo tenía un bastón, y ahora tengo 2 campamentos. Oh Señor,
Te ruego que me protejas de las manos de mi hermano Esaú, porque temo que venga y me ataque, a mí, a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, te trataré con bondad y haré que tu descendencia sea tan numerosa como los granos de arena del mar, que no se pueden contar. Génesis 32, versículos 9 a 12, Jacob pasó la noche allí y eligió regalos para enviar a Esaú. Preparó un presente para su hermano con 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Jacob estaba equivocado acerca de Esaú, no era de su naturaleza despreocupada guardar rencor. Así que, cuando Jacob regresó temeroso desde Padán Aram, Esaú lo recibió como si nada hubiera pasado. Génesis 33, versículos 1 a 18. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú acercándose con sus 400 hombres. Dividió a los niños entre Lía, Raquel y sus 2 concubinas. Puso a las concubinas y sus hijos al frente, después a Lía y sus hijos, y al final a Raquel y José. Jacob avanzó y se acercó a su hermano, inclinándose 7 veces ante él. Esaú corrió hacia él, lo abrazó, se colgó de su cuello y lo besó. Ambos lloraron. Esaú miró a las mujeres y niños y preguntó, ¿quiénes son estas personas contigo? Jacob respondió, son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo Jacob. Las concubinas y sus hijos se acercaron e hicieron una reverencia. Luego, Lía y sus hijos se acercaron e hicieron lo mismo. Finalmente, José y Raquel se acercaron e hicieron una reverencia ante Esaú. Esaú preguntó, ¿qué significan todos esos rebaños y manadas que encontré en el camino? Jacob respondió, son regalos para mi señor, Esaú. Los traigo para ganar tu favor. Esaú replicó, tengo suficiente, hermano mío, quédate con lo que es tuyo. Pero Jacob insistió, por favor, acepta este obsequio de mi parte, porque verte es como ver el rostro de Dios, ya que me has recibido con tanta amabilidad. Por favor, acepta este presente que te he traído, porque Dios ha sido muy generoso conmigo y tengo más de lo que necesito. Y, dado que Jacob insistió, Esaú finalmente aceptó el regalo. Esaú propuso, vamos, avanzaremos juntos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, como puedes ver, señor mío, algunas de las crías son muy jóvenes, y las ovejas y vacas están amamantando. Si las apuramos, aunque sea solo por un día, todos los animales podrían morir. Por favor, señor mío, avanza y yo te seguiré a un ritmo adecuado para el ganado y los niños. Te alcanzaré en Sir. Esaú accedió, está bien, pero permíteme al menos asignar algunos de mis hombres para que te acompañen y te protejan. Jacob respondió, no es necesario, es suficiente saber que he encontrado gracia ante tus ojos, señor mío. Entonces Esaú regresó ese mismo día por el camino hacia Sir. Por su parte, Jacob continuó su viaje hasta Sucot, donde construyó una casa para él y refugios para su ganado. Por eso llamaron a ese lugar Sucot, que significa refugios. Más tarde, después de viajar desde Padán Aram, Jacob llegó a salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó a las afueras de la ciudad. Tanto Jacob como Esaú prosperaron con hijos, propiedades y ganado, pero vivieron en lugares separados, ya que Dios los había bendecido abundantemente. Lamentablemente, los descendientes de Esaú, conocidos como edomitas, y los descendientes de Jacob, los israelitas, nunca tuvieron una buena relación. Los edomitas eran paganos, mientras que los israelitas seguían a Dios, lo que generó conflictos entre ellos. Los profetas Jeremías y Abdías predijeron que Dios traería desastre sobre Esaú y que sería destruido. Abdías 1:18 y Jeremías 49:8. Los descendientes de Esaú, los edomitas, se convirtieron en adversarios frecuentes y combatientes contra Israel. El conflicto entre los dos pueblos estuvo marcado por la hostilidad, influenciada por sus divergentes creencias religiosas. Habitarás en lo profundo, oh habitantes de Dedán, porque traeré el desastre sobre Esaú en el momento en que lo castigue. Amós 1:11, nueva versión internacional, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom, y por 4, no revocaré el castigo, porque persiguió a su hermano con la espada y desechó toda compasión. Su ira fue implacable y mantuvo su furor para siempre. Obadías 1, 9-14, nueva versión internacional.
oh valiente guerrero de Temán, serás aterrorizado, de modo que todos los hombres de Esaú sean exterminados por la matanza. A causa de la violencia contra tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza y exterminado para siempre. En el día que te pusiste en su contra, cuando extranjeros llevaron cautivo a su ejército y forasteros entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalén, tú eras como uno de ellos. Pero no deberías haber mirado con placer el día de tu hermano, en el día de su desgracia, no deberías haberse regocijado sobre los hijos de Judá en el día de su ruina. No deberías haber hablado con arrogancia en el día de la angustia de tu hermano. No deberías haber entrado en la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. Tampoco deberías haber mirado con placer su desgracia en el día de su calamidad, ni haber tomado parte de sus bienes en el día de su desgracia. No deberías haber estado en las encrucijadas, matando a los que escapaban, ni haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Obadías 1, 9-14, lecciones que podemos aprender de la vida de Esaú. Esaú estaba más preocupado por las cosas terrenales que por las cosas de Dios. Para él, era más importante satisfacer sus deseos físicos que recibir las bendiciones de Dios. El autor de Hebreos usa a Esaú como un ejemplo negativo de impiedad. Hebreos 12, 16-17, nueva versión internacional, aprendamos a valorar las cosas espirituales y a buscar la bendición de Dios en nuestra vida, en lugar de ser dominados por ambiciones terrenales y egoístas. Que podamos ser sabios en nuestras decisiones y buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Esaú, quien cambió su primogenitura por una sola comida. Sabes que, después, cuando deseaba la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para el arrepentimiento, aunque suplicara con lágrimas amargas. Según la Biblia, lo que Esaú percibía como una actitud despreocupada se describe como inmoralidad sexual e impiedad. También se demuestra en este pasaje que nuestras acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias pueden ser duraderas, incluso después de darnos cuenta del error de nuestros caminos. A pesar de que Esaú era el hermano mayor y Jacob el menor, hay un significado teológico en esta disposición. Se le informó a la madre de Esaú antes de dar a luz a los gemelos que el mayor serviría al menor, y esto fue algo con lo que tuvo que lidiar. Génesis 25, 23. El resultado de esto fue que, antes de que cualquiera de los gemelos hiciera algo bueno o malo, la elección de Dios ya había comenzado a manifestarse. Pablo utiliza esta historia para mostrar que no somos salvos por nuestras obras, sino por aquel que llama. La soberanía y elección de Dios no pueden ser frustradas. Como está escrito, amé a Jacob, pero odié a Esaú. Romanos 9 y 13, la historia de Esaú nos enseña a no subestimar las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de valorar lo que realmente cuenta, en lugar de ceder a los deseos efímeros y egoístas. Además, nos recuerda la soberanía de Dios en nuestras vidas y que somos llamados por Él, no por nuestros méritos, sino por su gracia y voluntad. Que podamos buscar vivir de manera sabia y alineada con los propósitos de Dios en nuestras vidas.